este mes estamos trabajando y enseñando sobre la fe en Dios. Y hemos visto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la fe viene por las buenas noticias de Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe implica confianza, implica creer, fidelidad, obediencia y seguridad en Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer, confiar, ser fieles a Dios. Tener claro que toda nuestra seguridad está en Dios. Los cristianos debemos creer en Dios, en Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios y en los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En Marcos 11:22 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, vino y enseñó a los discípulos que tuvieran fe en Dios. Así de que nosotros, como discípulos de Jesucristo, somos llamados a tener fe en Dios. Juan 14:1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesucristo nos invita a confiar en Dios, el creador de todo el universo, y a confiar en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿en quién debemos creer? ¿En quién debemos poner toda nuestra fe? En Dios y en Jesucristo. Hechos 3:16: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Entonces, la fe en el nombre de Jesús también trae sanidad. Y aquí encontramos en el libro de los Hechos un hombre que era cojo de nacimiento, era inválido, 40 años inválido, y él se postraba vivía postrado a la puerta del templo, y allí fue sanado. Pedro y Juan fueron a la oración, y entonces él estaba pidiendo dinero. Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre, que era inválido de nacimiento, se levantó y comenzó a caminar. Esto nos muestra el poder en el nombre de Jesús. En Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y por eso nuestra confianza está en el Hijo de Dios. Confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo, confiamos en el nombre de Jesús, confiamos en el Hijo de Dios. Éxodo 14:31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Moisés fue usado por el Señor para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos, saliendo de Egipto, fueron perseguidos, pero el Señor los liberó de los que los perseguían, del ejército de los egipcios, del faraón. El Señor les dio victoria, porque ellos pasaron por el mar en seco, los israelitas, pero cuando fueron a pasar los egipcios, el mar vino sobre ellos y los ahogó. Ese es el triunfo del Señor, y por eso nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, debe estar puesta en Jesús, debe estar puesta en el nombre de Jesús, en el Hijo de Dios y en lo que escribieron los profetas, que está en la palabra de Dios. Nuestra confianza está en Dios. Entonces, la pregunta que surge, y es el primer punto: ¿de dónde viene la fe? La fe viene de Dios primero. Efesios 2:8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Así de que la salvación es un regalo de Dios, y por fe nosotros recibimos esa salvación. Entonces, la fe viene de Dios.
La fe viene del Padre y del Hijo. Efesios 6:23. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Entonces, también la fe viene del Padre y del Hijo. La fe viene del poder de Dios en nosotros. Primera de Corintios 2:5. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, también tenemos que confiar en el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. La fe viene por el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios fluye cuando nosotros confiamos en el Señor y sabemos que el que hace la obra es Él, pero Él usa nuestras vidas para la gloria de su nombre. Así como usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, el Señor puede usar nuestras vidas para bendecir y para hacer grandes obras para la gloria de su nombre. La fe viene del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:9. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Entonces el Espíritu Santo también da dones o distribuye dones como Él quiere. Y uno de los dones que distribuye el Espíritu Santo es el de la fe. Y por eso dice, a otro el mismo Espíritu le da gran fe. Podemos recibir también la fe por medio del Espíritu Santo. Entonces la fe viene del Espíritu Santo. La fe viene de escuchar el Evangelio, de escuchar las buenas noticias de salvación. Juan 17:20, que es la oración de Jesús, dice: no te pido solo por estos discípulos, dice Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Entonces Jesús está orando y ora por él, ora por sus discípulos y ora por todos los que íbamos a creer. Y orando por nosotros dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Entonces nosotros hemos creído por el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la fe viene de escuchar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Hechos 15:7. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Entonces la fe viene también por escuchar el Evangelio. Romanos 10:14 al 17. Romanos 10:14 al 17. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Es muy importante, mensajeros de Dios, hombres y mujeres que están dispuestos a llevar la buena noticia de Jesucristo a los que no conocen al Señor. Y entonces la fe también viene por escuchar el Evangelio. Como vemos, la fe viene de Dios, la fe viene del Padre y del Hijo, la fe viene del poder de Dios en nosotros, la fe viene del Espíritu Santo, la fe viene de escuchar el Evangelio, pero también la fe viene de leer la palabra de Dios. Juan 20:31. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Primera de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, si nosotros creemos en Jesús y creemos lo que nos enseña la palabra,
entonces la fe viene a nosotros. Porque cuando creemos, estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en el Evangelio, en las buenas noticias. Nosotros necesitamos tener una buena relación con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es el segundo punto: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, nosotros debemos creer en Dios, creer que Dios existe y creer también que Él recompensa a los que lo buscamos con sinceridad. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Con todo nuestro corazón. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Creyendo en su palabra, creyendo en que Él existe, creyendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nada agrada a Dios tanto como la firmeza en la fe, en todo lo que Él es y ha prometido. La fe acepta que toda la creación es obra de Dios. Toda la creación, todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es obra de Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la fe acepta que toda la creación es obra de Dios. Y en el Génesis nos muestra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La fe acepta que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Entonces, nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Y la fe acepta esto, que Jesús es el Cristo. Así como acepta que la creación es obra de Dios, también aceptamos que Jesús es el Cristo. La fe acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos una batalla contra el mundo del pecado, el mundo de la corrupción, el mundo de la maldad, el mundo del abuso, el mundo de la inmoralidad, el mundo de la injusticia. Nosotros tenemos una batalla contra este mundo. Y el Señor mismo nos dijo a través de la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. Así de que esa batalla que tenemos, nosotros somos vencedores. Y por eso la palabra dice, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios son los que pueden ganar esta batalla. Nosotros ganamos la batalla porque estamos con Jesús. Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Jesús venció la enfermedad, venció el pecado, venció la iniquidad, venció a Satanás y venció la muerte. La muerte no lo pudo retener, Él resucitó. Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Por eso nuevamente le damos primera de Juan 5:5, dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que todos los que creemos en Jesús, que creemos en Dios, que creemos en la palabra de Dios, somos vencedores. Y hemos vencido con Jesús. No son nuestras obras, no somos nosotros los que vencemos, es Jesús que ha vencido, pero nosotros ahora somos de Jesús, le hemos entregado nuestra vida a Jesús y pertenecemos a Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así de que si tú tienes a Jesús en tu vida, tú eres un vencedor y tienes que vivir como vencedor, creyendo en la palabra de Dios. La fe acepta que Jesús resucitó de entre los muertos. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y debemos creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y que Él está vivo y que Él está a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros y que ha enviado al Consolador para que también interceda por nosotros con gemidos indecibles.
Así de que por nosotros, los hijos de Dios, Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros. No estamos solos, estamos con el vencedor, con el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció la enfermedad, el que venció la iniquidad. Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, también nosotros somos vencedores. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que confiar, tenemos que poner toda nuestra vida en las manos del Señor. Tercero, la fe se fundamenta en las promesas de Dios. ¿Dónde están las promesas? En la palabra de Dios. Aquí están todas las promesas de Dios. Entonces la fe nuestra se fundamenta en la palabra de Dios y en sus promesas. Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Lo que nosotros no podemos ver, pero confiamos porque lo dice la palabra, entonces eso va a suceder. Nuestra esperanza está en Dios, nuestra confianza está en Dios. Creemos en lo que dice la palabra porque su palabra es verdad. La fe es una firme convicción de las cosas que no se ven y segura esperanza de una recompensa futura. La fe viene de leer la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que contiene la verdad del pasado, presente y futuro de la humanidad. Es el libro que liberó al mundo del engaño y superstición de las religiones paganas. La palabra de Dios es verdad, es la palabra de Dios. Y es la que nos saca del error y de la confusión y de las religiones paganas que no nos enseñan la verdad, nos enseñan mentiras. La Biblia contiene la revelación del sacrificio de Jesucristo por amor al mundo perdido. A ello se debe la importancia de conocerla, leerla, estudiarla y vivirla. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Conocer la palabra. ¿Qué más debemos hacer? Leerla, estudiarla y vivirla. Vivir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Hebreos 1:1-3. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Por medio de quién habló Dios Padre en el Antiguo Testamento? Por medio de los profetas. Versículo 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Sabemos que Jesucristo es la palabra encarnada. ¿Con qué creó Dios el universo? Con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. ¿Y por medio de quién nos está hablando el Señor ahora? Por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Primero habló por medio de los profetas, ahora ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Dónde está Jesucristo? A la derecha del Padre. Él está allí sentado porque Él venció, porque Él es el Hijo de Dios, pero Él está intercediendo por nosotros. Dios ha hablado a y a través de los profetas de muchas maneras, tales como sueños, visiones, ángeles, una zarza en llamas y directamente por medio de la palabra. Dios nos habla por medio de su Hijo, que no solamente habló la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso en la Reina Valera, en el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. La Biblia, la palabra de Dios, es un conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años por medio de la inspiración divina. No se contradice. Es más, los libros se complementan entre sí formando una sola unidad. Entonces la Biblia
fue escrita por más de 40 escritores, inspirados por el Espíritu Santo. Fue escrita durante 1600 años y mantiene la unidad porque es la palabra de Dios. Por eso encontramos en segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos enseña y nos muestra lo que está mal en nosotros. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Los hombres que escribieron los libros de la Biblia estaban conscientes de que no escribían por sí mismos, sino que era Dios por medio de ellos. Por ejemplo, Moisés, Josué, Samuel, David. Y vamos a ver escrituras que nos muestran que ellos fueron usados por Dios para escribir la palabra de Dios. Miremos en Éxodo 3, versículos 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Así de que aquí vemos a Dios hablándole a Moisés para que Moisés hablara al pueblo de Israel. ¿Y cómo se presenta Dios? Yo soy el que soy. Yo soy. Y esto nos muestra que Moisés recibió revelación de parte de Dios. Josué 1, versículos 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Entonces, cuando murió Moisés, el Señor habló a Josué y le dijo que él tenía que pasar el Jordán y llevar al pueblo de Israel a la tierra que el Señor le daba. ¿Quién guió a Josué? Dios. ¿Quién guió a Moisés? Dios. ¿Quién les habló a ellos? Dios. Así de que nosotros podemos recibir palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 10 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 10 al 13. Y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Elí era el sacerdote y Elí tenía hijos, y su responsabilidad era hacer que sus hijos dieran buen testimonio. Pero Elí consentía a sus hijos y permitía el pecado. Entonces Samuel, que vivía también en el templo y que quien lo dirigía era Elí, empezó a recibir palabra de Dios. Por eso el Señor lo llama. Leamos nuevamente, dice: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. ¿Quién le habló a Samuel? Dios. ¿Y qué le mostró? Que el Señor iba a traer juicio sobre la familia de Elí, porque sus hijos blasfemaban a Dios y él no los había disciplinado. Esta es una enseñanza también para nosotros, porque es de la palabra, es de Dios. Si nosotros vemos que nuestros hijos no están haciendo lo correcto, tenemos que disciplinarlos. La disciplina implica que realmente amamos. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina.
Y la disciplina es para que no se pierdan, para que no se vayan al mundo, para que no hagan cosas que no son de Dios. Elí, siendo el sacerdote, permitió que sus hijos blasfemaran y pecaran contra Dios. Pero gracias a Dios, en el templo había un muchacho que se estaba formando, que realmente amaba a Dios, y era Samuel. Por eso él llegó a ser el gran profeta Samuel. En segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 4, encontramos: estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Entonces, ¿quién le habló a David? Dios. ¿Quién dirigió a David para que él fuera el rey de Israel? Dios. ¿Quién hizo de David un salmista? Dios. Así de que todo lo bueno que nosotros podamos tener en nuestra vida viene de Dios. Y esto nos muestra que Dios usó a grandes hombres para hacer su obra. Ya lo vimos. El Señor usó a Moisés, usó a Josué, a Samuel, a David. Y esto nos muestra que la palabra de Dios es verdad. En la Biblia de las promesas hay una clasificación de cerca de 246 categorías de promesas de Dios que contienen los siguientes temas. Voy a mencionar algunos de los temas que encontramos en las promesas que hay en la palabra de Dios. Amor de Dios, bendición, conocer a Dios, descanso, felicidad verdadera, justicia, longevidad, larga vida, paz, perdón, poder de Dios, prosperidad, protección, provisión, respuesta a la oración, resurrección para vida, revelación, sabiduría, salvación, sanidad, segunda venida de Cristo, victoria, vida abundante, vida eterna. Todos los temas de las promesas de Dios. Entonces nosotros debemos creer en la palabra y debemos creer en las promesas, y eso es tener fe en las promesas de Dios. Nosotros debemos creer en todas las promesas que el Señor nos da. En la Biblia hay 3.573 promesas aproximadamente, distribuidas en 66 libros, 37 del Antiguo Testamento y 29 del Nuevo Testamento. Entonces, en los 66 libros de la Biblia encontramos aproximadamente 3.573 promesas distribuidas en diferentes temas. Por eso esas promesas nosotros debemos creer en ellas, porque las dice la palabra de Dios, y si Dios lo dice, es verdad. La Biblia contiene, oiga bien, 3.566.480 letras. Tiene 773.746 palabras, 31.102 versículos, 1.189 capítulos y 66 libros. Entonces podemos ver, estos 66 libros comprenden 1.189 capítulos. Los 1.189 capítulos comprenden 31.102 versículos. Los 31.102 versículos comprenden 773.746 palabras. Ahí pues encontramos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Miremos lo que dice 2 de Corintios 1:20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Cristo es la positiva y totalmente consistente palabra viva que procede de Dios, y es en Cristo en quien se cumplen todas las promesas de Dios.
¿En quién se cumplieron todas las promesas? En Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo nos dio la victoria y Jesucristo nos bendice porque en Él se cumplieron todas las promesas de Dios. Nuestra fe implica creer y confiar en los mandamientos de Dios, los escritos del Antiguo Testamento, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, las promesas de Dios y todo lo que Dios nos ha dicho. Todo lo que Dios ha dicho, en eso creemos. Creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos en la salvación, creemos en las buenas noticias, creemos en Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto, la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuevamente veamos Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Nada agrada a Dios tanto como la firmeza en creer todo lo que Él es y en sus promesas. Al Señor le agrada que nosotros creamos en Él y que creamos en todas sus promesas, porque todas sus promesas se cumplieron en Jesucristo. Miremos lo que dice Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Nosotros podemos orar por cualquier cosa en el nombre de Jesús y si creemos lo vamos a recibir. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer, debemos confiar, debemos creer lo que dice la palabra, las promesas que hay en la palabra, todo lo debemos creer, porque viene de Dios, directamente de Dios. Cuando leemos la Biblia, los 66 libros, estamos leyendo lo que Dios nos ha enseñado y lo que ha dejado para nosotros. Primera de Juan 3:22. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Todo lo que nosotros le pidamos a Dios, lo vamos a recibir si nosotros le obedecemos y hacemos lo que a Él le agrada. El Señor siempre bendice por la obediencia. Si nosotros somos obedientes a su palabra, obedecemos lo que Él nos enseña, entonces vamos a ser bendecidos. Por eso en Primera de Juan dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y porque hacemos lo que a Él le agrada. ¿Qué debemos hacer los cristianos siempre? Obedecer a Dios y hacer todo para agradarlo a Él. Siempre recuerdo a Jesús cuando fue bautizado y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bueno que Dios pueda inclinar su rostro y vernos a nosotros y decir, estos son mis hijos amados en quienes tengo complacencia. Que nosotros podamos agradar a Dios con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que actuamos. Que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Que todo lo que hagamos sea agradable para Dios. El mandamiento de Dios Padre es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23-24. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Quién nos dirige a nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos dio. Entonces, nosotros debemos creer en el nombre de Jesucristo y amarnos unos a otros como Él nos lo ordenó. Nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, nuestra fe ha vencido el mundo. Primera de Juan 5:4-5. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los días vamos a tener batalla contra el mundo, porque el mundo peca, porque el mundo está dirigido por el diablo. El príncipe de este mundo es Satanás, y él vino para robar, para matar y para destruir. Así de que vamos a tener siempre una lucha,
una guerra constante contra el mal, pero nosotros somos vencedores porque Cristo ya venció. Por eso únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios pueden ganar la batalla. Por fe tenemos vida eterna. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si nosotros creemos en Jesús, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos vida eterna. La fe sin obras es muerta. Santiago 2, 14 al 18. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Cómo se muestra la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en las promesas de Dios, la fe en la palabra de Dios? Se muestra con acciones. Y las acciones tienen que seguir el ejemplo de Jesucristo. Nosotros, si somos realmente cristianos y creemos en el Señor, debemos seguir su ejemplo y seguir sus acciones. Jesucristo siempre estaba sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, ayudando a los necesitados, dando de comer al hambriento. Siempre estaba en función de servir, en función de ayudar, en función de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. El Señor estaba en esa función. Y si nosotros creemos en Él, y creemos en su palabra, y creemos en sus enseñanzas, y creemos en sus promesas, entonces debemos seguir el ejemplo de Jesús. Por eso la fe sin obras es muerta, es inútil. No podemos solo hablar de la palabra sin mostrar que realmente creemos. Necesitamos mostrar nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos llamados a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La fe sin obras está muerta. La fe sin acciones está muerta. Necesitamos una fe que realmente muestre la grandeza de Dios, y tú y yo hemos sido llamados para eso, para seguir el ejemplo de Jesús y para mostrar con nuestras acciones que realmente creemos en Él, que confiamos en Él, que lo amamos a Él y que lo seguimos a Él, que buscamos imitarlo a Él. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo es nuestro proveedor, Jesucristo es nuestro buen pastor, Jesucristo es nuestra justicia, Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y por Él debemos hacer todo, porque Él dio su vida también por nosotros. Y debemos recordar también que los demonios que están en contra de Jesús, los demonios también creen y tiemblan. Así de que si tú crees en Dios, los demonios van a temblar cuando te vean. Miren lo que dice Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Los demonios saben que Jesús tiene poder. Y si Jesús está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra confianza está en Jesús. Y por eso debemos vivir para Jesús, creer en Jesús, amar a Jesús y ser guiados por el Espíritu Santo. Es con el Señor que nosotros somos vencedores.
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Jesucristo en nosotros. No somos nosotros. Nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos muchas limitaciones, somos impotentes en muchas cosas, pero con Cristo somos vencedores. Así de que nuestra confianza debe estar puesta en Él y debemos predicar las buenas noticias de salvación que hablan de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es todo para nosotros y por eso nuestra confianza está en Él. ¿Qué podemos concluir entonces? La santidad es la evidencia más grande de la fe del cristiano. No lo es cargar una Biblia o ir a una iglesia o cantar música cristiana, es apartarnos del pecado, es apartarnos del mundo y caminar en santidad. Eso es lo que debemos hacer siguiendo el ejemplo de Jesús. Me gusta siempre que Jesús nos puso un nivel muy alto y es vivir sin pecado. Jesucristo nunca pecó, por eso es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que dio su vida por nosotros. Pero ¿cuál es el llamado a nosotros? A vivir en santidad. La palabra de Dios dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de mostrar que sí creemos en Jesús? Viviendo en santidad. Para caminar en santidad debemos rechazar la maldad, la corrupción, la mentira, el ocultismo, el satanismo, el nuevo orden mundial, los dioses falsos, las religiones y cultos falsos, las ataduras religiosas, las ataduras emocionales, las fortalezas de la mente, los temores y miedos, los hábitos pecaminosos, los malos comportamientos, las ataduras físicas, las maldiciones y las ataduras sexuales. Todo eso tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús para caminar en santidad. Porque nuevamente, sin santidad nadie verá a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos vivir para Dios. Y yo quiero hacerte un llamado hoy como cristiano. Pon toda tu confianza en Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y vive para Dios. El único que nos va a ayudar a ganar todas las batallas es el Señor, porque Él ya venció en la cruz del Calvario y Él ha preparado un lugar para nosotros, y el día que partamos de este mundo iremos a la presencia de Dios porque hemos confiado en Él, porque hemos creído en Él y porque hemos hecho su voluntad.